¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que viene siendo, al menos el del día de hoy, un tanto atípico porque por razones de conocimiento público, el feriado largo, tuvimos que grabar casi a mitad de semana dos programas casi seguidos, diría yo, el de la semana pasada y con algunas cuestiones que las tuvimos que hacer medio a las apuradas, a las corridas. De todas maneras, aquí estamos nuevamente ya en el segundo programa de este diciembre, que ya es el final del año, el último mes del año, en donde uno empieza a hacer balances y demás cuestiones, ¿no? Vaya uno a saber cómo será ese balance que hace cada uno, ¿no? Lo cierto es que han sucedido, al menos en esta semanita corta, un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas. Sin ir más lejos, el tema puntual es ni más ni menos lo que se trató en diputados, una situación que se generó con la ley esta de ganancias que ya pasó al Senado con una mayoría que se antepone a lo que quería el propio gobierno nacional, el propio oficialismo, digamos, una ley de ganancias que aumenta el mínimo imponible, que también era lo que quería el propio gobierno, pero no en los porcentajes que quería el gobierno, mucho más elevado aún, ¿no? Lo cierto es que esto trajo un sinnúmero de situaciones de crítica, de enojo, de malestar. ¿Por qué? Porque hubo un aunamiento de toda la oposición y en particular lo que el oficialismo resaltó, la unión del masismo o el Frente Renovador con el Frente para la Victoria, porque fue gracias al Frente Renovador la posibilidad que el propio Axel Kicillof lleve adelante un proyecto que tenía de antemano, que algunos con cierta lógica también se preguntan por qué el propio Kicillof no había hecho esto o algo parecido cuando fue ministro de Economía, o quizás en esos 12 años que transcurrieron del kirchnerismo el mínimo imponible siempre estuvo ahí, no se modificó y ahora resulta que vienen a generar esta situación que lo que más molesta al gobierno tiene que ver con la recaudación fiscal, ¿no? Afecta demasiado porque esto eleva el mínimo imponible casi a 30.000 para los solteros y a 45.000 para los casados y deja una gran cantidad de gente que antes aportaba al fisco y ahora no lo va a hacer. Desde el Frente Renovador dicen que ellos van a estar para acompañar a todo lo que sea en bien de la gente y por eso han tomado esta decisión que es ni más ni menos, según el propio Frente Renovador, para apoyar a la clase trabajadora que ha sido tan perjudicada en estos meses de gestión del macrismo. Para esto nos va a acompañar en instante nomás el diputado de aquí de 3 de febrero, el señor Horacio Alonso, y nos va a aclarar un poco la cuestión. Pero antes de ir al reportaje con el diputado, nosotros queríamos resaltar un extracto de una diputada de Cambiemos, Los Penato, que ahí se nota el enojo, la bronca que tenía por esta situación que se había generado en la Cámara de Diputados el pasado martes o miércoles a la madrugada, ¿no? Ahí sale con los tapones de punta no solo a decir que no dejaban hablar al bloque de Cambiemos, que gracias a una moción de la propia diputada Camaño en donde se pedía que se acorte en los discursos de los distintos diputados intervinientes, ella manifestó que no se la dejaba hablar. Lo cierto es que estaba muy enojada. Escuche lo que decía y después sí nos metemos de lleno a este programa que tiene mucho, ¿no? Tiene al diputado, tiene a algunos intendentes de la zona también con la presentación del presupuesto. Mucho por ver en este Aciertos y Errores del día de hoy. La diputada Los Penato ahí en el Congreso de la Nación, casi ahí cuando se estaba votando esta ley de ganancias que no le gusta mucho al oficialismo. Voy a plantear esta cuestión de privilegio contra todos los legisladores y lamentablemente, especialmente
contra los que participaron de la Comisión de Labor Parlamentaria. El Frente para la Victoria pidió que todos hablaran los tiempos reglamentarios. El Frente Renovador se sumó a esa propuesta y ahora no nos quieren dejar hablar, nos quieren cortar el uso de la palabra. No son democráticos, no saben ser democráticos, no les alcanza con perder las elecciones, siguen siendo tiranos. Abusan del reglamento para cortar la palabra en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay algo peor que hacer eso. Hay algo peor que vulnerar el derecho a hablar. Si tenemos que perder la votación, la perderemos. Pero queremos dar nuestros argumentos. Hace menos de una hora que inició este debate. 14 horas los esperamos con los holdouts. Sabían que perdían, pero los aguantamos las 14 horas democráticamente. Y no vamos a permitirles que nos falten el respeto, que se lo falten a la mayoría del pueblo argentino que puso este presidente y que puso estos diputados en el Congreso Nacional. Siento mucha pena que esta moción la haya propuesto quien yo considero la decana de esta casa. ¿Cuántas veces ha argumentado en contra de los abusos, de no dejar hablar? La verdad es que es una sesión muy triste. No pudieron ganar la elección, pero quieren gobernar marcándonos las leyes. Quieren hacer un agujero fiscal porque tienen una irresponsabilidad enorme. No fueron capaces de mover en 12 años el mínimo no imponible. Le cobraron impuestos a los pobres con la inflación, le cobraron impuestos a los trabajadores con las ganancias y hoy se viene a reunir el arco kirchnerista, lamentablemente con el Frente Renovador, lamentablemente lo digo porque eran una oposición que ayudaba a gobernar. Y lo peor es que ni siquiera nos dan la posibilidad de hablar. Nos quitan la posibilidad de hablar, nos quitan la palabra y se dicen democráticos. Mire, señor presidente, me imaginé muchas cosas que podían pasar, que íbamos a perder, que no íbamos a tener los votos, que la ley iba a salir una fortuna, que nadie le iba a poder pagar, que esto iba a ser un acto de la demagogia. Lo que no me imaginé es que además iba a ser una sesión vergonzante y antidemocrática porque nos quitan la palabra. Gracias. Así que no terminé, señor presidente. No terminé argumentando mi cuestión de privilegio y esta sí que es una cuestión de privilegio. No las 3 horas de pavadas, porque escuchamos 3 horas antes de iniciar la sesión. 3 horas donde hablaron de cualquier cosa, pero no quieren hablar de ganancias porque no pueden justificar lo que van a hacer. Si quieren, váyanse caminando ahora, ya que no pudieron entregar la banda, la quieren ir a buscar caminando, muchachos. No ganan las elecciones, pero quieren venir a gobernar. No nos dejan hablar, no nos dejan ejercer nuestra función. La verdad que esto es una vergüenza y lo digo en nombre de todos los diputados de Cambiemos. Son antidemocráticos, nos quitan la palabra, pero el pueblo no es idiota. Al pueblo no se le miente. Ustedes que durante 12 años no tocaron las escalas, hoy vienen a hacer una fantochada. Háganlos, son demagogos, no podíamos esperar otra cosa de los demagogos. Se han robado el país, por eso no los votaron, nos han mentido y nos siguen mintiendo esta noche. Bueno, háganlo con felicidad, nosotros vamos a seguir teniendo todos los micrófonos para hablar, lamentablemente no donde queremos, que es nuestro lugar, que es la Casa del Pueblo. Ahí escuchábamos a la diputada de Cambiemos muy enojada, muy molesta, bastante bronca tenía, ¿no? De hecho, todos los dardos apuntaban a la agrupación de Sergio Massa, ¿no es cierto? Al masismo en sí, al Frente Renovador, alguien que había acompañado todas las políticas en principio, según ellos, porque creo que son como 100 las leyes que acompañó el Frente Renovador dentro del ámbito del Congreso en lo que va del año. Pero en este caso
no. Y aún más le criticaba la posibilidad de no poder hablar, porque supuestamente lo que había presentado la propia Graciela Camaño, en donde acotaba los discursos, lo veían desde de esa moción de privilegio como algo que no correspondía y que no les permitían hablar. A ver, para que nos aclare todo esto, le pedimos ni más ni menos que venga Horacio Alonso, el diputado nacional, que estuvo ahí y que nos cuente cómo fue toda esta situación en donde llegan a un acuerdo no solo el kirchnerismo y el masismo, sino también otros frentes, ¿no?, que integran el Congreso Nacional. Buenas noches, gracias por su presencia, Horacio. No, buenas noches, gracias por la invitación, Enrique. Efectivamente, ayer 13 bancadas, sin contar las bancadas que pertenecen a partidos provinciales, coincidimos en un mismo proyecto vinculado al impuesto a la ganancia o el mínimo no imponible. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda hubo 4 dictámenes. Un dictamen de la mayoría, que era el dictamen del Frente Cambiemos, que lo habían firmado sin excepción, en disidencia parcial, todos los radicales que integran esa comisión. Un dictamen del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, acompañado por los del Movimiento Evita y Libres del Sur, pero que no tienen representantes en la comisión, sí, en cuestión, digamos, sí, la que se trataba de Hacienda. Otro dictamen del Frente para la Victoria y un dictamen del Partido Obrero, de la Izquierda Unida. Con esos 4 dictámenes fuimos a la sesión. Como corresponde, de conformidad a lo que determina el reglamento, el miembro informante es el que representa al dictamen de la mayoría. Y el dictamen de la mayoría era el del Frente Cambiemos. Y por lo tanto, le correspondió a Las Pinas informar el dictamen de la mayoría. A ver, Alonso, sometido a votación ese dictamen de la mayoría, fue rechazado por la mayoría del cuerpo. Durante el transcurso de la sesión, porque ayer se trataron 2 leyes importantes, emergencia social y el mínimo no imponible, durante el transcurso de la sesión concluyeron las negociaciones que se habían iniciado días antes. Al oficialismo permanentemente se lo convocó a que sea parte de un acuerdo, pero el oficialismo no quiso dialogar y se mantuvo en una posición muy cerrada. Cuando tuvo que devaluar sin anestesia, no le preocupó el costo social. Bueno, ahora que tenía que atender la situación crítica de los trabajadores, habló del impacto fiscal. Y si nosotros le dimos, el impacto fiscal es lo que ellos manifiestan ahora, que ustedes atentan con esta ley, digamos, en definitiva. Pero eso es falso, porque le dimos los instrumentos para que esta media sanción, que seguramente va a ser ley porque el Senado va a actuar en los mismos términos, no va a tener impacto fiscal. Ahora, el gobierno tiene que tener un orden de prioridades. Si la prioridad del gobierno son las mineras, la renta financiera, los que se beneficiaron con el dólar a futuro, los que se benefician con el juego, o atender la situación de los trabajadores. A ver, Alonso, en términos de aclararle un poco la cuestión a la gente, en cuanto a lo fiscal, que es lo que el gobierno critica mucho, o sea, en su momento también hubo, Enrique, el tema de las sojas. Hay una cuestión previa a lo fiscal. El gobierno, a partir de considerar que ha sido derrotado, nosotros no quisimos derrotar a nadie, nosotros quisimos legislar a favor de los trabajadores, y lo que proponía el gobierno era pernicioso para los trabajadores. Subieron 15%. Subieron el 15% al mínimo imponible. Pero el año que viene, con la actualización de los convenios, se iban a incorporar más trabajadores al mínimo no imponible. Y lo que nosotros planteamos, para que este impuesto no sea absolutamente regresivo, que cada vez haya menos trabajadores tributando
el mínimo no imponible. Permítame decirte... A ver, pero ellos siguiente. dicen que durante 12 años o más, tanto el kirchnerismo como algunos también integrantes del masismo, no hicieron absolutamente nada para que esto se modifique, digamos. Eso es un argumento frágil, que expresa la sinrazón. Si no se hizo lo que se debía hacer en un pasado, ¿por qué no se tiene que hacer en un presente? No me hago cargo yo de la administración anterior. A vos te consta que yo no participé de esa administración. No, estamos ni de ese de acuerdo. proyecto político. Eso es un argumento del oficialismo en la actualidad. Yo me ocupo del presente y del futuro. Cuando se sancionó esta ley, la famosa tablita de Machinea, voy a utilizar un ejemplo, creo, clarificador para el televidente. Una empresa que ya no existe, Manliva, ¿cierto? Tributaba el gerente general de Manliva. Hoy tributa el gerente general de una empresa de recolección de residuos urbanos y el barrendero. Claro, tributan todos porque el mínimo imponible Bueno, entonces nunca eso se es actualizó. absolutamente regresivo, porque además el salario no es ganancia, no es renta. Entonces, el punto de partida era que el proyecto del oficialismo, más allá que ha aumentado el 15% y propusiese en un futuro modificar las escalas, determinaba que el año que viene se incorporaba aproximadamente 500.000 trabajadores más al tributo al mínimo no imponible. Y lo que nosotros queremos es que cada vez haya menos trabajadores activos y menos jubilados. Más allá de las prioridades que ustedes plantean, como el hecho de priorizar al trabajador en este caso, no fueron, digamos, en cuanto a lo fiscal, no fueron, digamos, poco cautos, si se quiere, digamos, o al menos no cuidaron demasiado eso, que es lo que supuestamente también tiene que ver con la recaudación para provincias y demás lugares, digamos que... En absoluto, porque eso está garantizado, y repito, cuando se eliminaron las retenciones a las mineras, ¿se tuvo en cuenta el impacto fiscal? No, a la soja cuando tampoco. Se eliminó el impuesto a la soja, que favorece, digámoslo, a los grandes grupos concentrados, precisamente a los pulsojeros, no al pequeño y al mediano. ¿Se tuvo en cuenta el impacto fiscal? No lo sé. Bueno, ahora nosotros sí tuvimos en cuenta el impacto fiscal y le dijimos, restablezcan el impuesto a las mineras, porque con el argumento de eliminar la retención a las mineras iban a reinvertir. ¿Reinvirtieron las mineras? No, hasta ahora no nada. reinvirtieron. Lo de la renta financiera, cuando hablamos de renta financiera, también clarifiquémoslo. Estamos hablando de títulos públicos o plazos fijos que superen el 1,5 millones de pesos, no de un pequeño ahorrista. ¿Por qué no tiene que tributar? Esto es para marcarle la cancha El juego, ¿por qué no tiene que tributar? Bueno, a los jueces lo piden a partir de ahora, digamos, ¿por qué no de antes también? A partir de ahora van a tributar, porque nosotros tenemos facultades para legislar, no para dictar sentencia. Y los jueces que hoy están en actividad consideran que tienen un derecho adquirido, y sobre el particular, no sé si hay una doctrina sólida, sí, pero alguna jurisprudencia. A ver, Marcos Peña en las primeras horas tras la ley votada en diputados salió con los tapones de punta y de una manera bastante, si se quiere, poco común contra Sergio Massa, digamos, que era poco serio, para decirlo livianamente. Digamos, ¿ustedes les quieren marcar el terreno al gobierno? Poco serias son las expresiones de Marcos Peña, porque un jefe de gabinete tiene que actuar a la altura de su responsabilidad institucional, porque cuando el Frente Cambiemos y el Frente para la Victoria coincidieron en uno de los proyectos que remitió el Ejecutivo, más específicamente el IVA, no lo escuché a Marcos Peña decir que estaban coincidiendo con el pasado. Nosotros no le queremos marcar la cancha a nadie, lo único que queremos nosotros es legislar a favor de los trabajadores. Ya termina el año, oportunidad propicia para hacer un balance. La gestión del presidente Macri tuvo como principales beneficiados a los sectores del privilegio y no a los sectores de los trabajadores formales, informales o a los que viven en la vulnerabilidad.
Entonces era necesario comenzar a equilibrar la carga. ¿Cómo podemos marcarle la cancha desde lo político con un acuerdo variopinto que va desde el socialismo santafesino, desde el Libres del Sur, de partidos provinciales, del Movimiento Evita, del Bloque Justicialista, del Frente Renovador? Usted Tratan de desvirtuar la realidad. Ayer se trató una ley, no se decidió la constitución de una alianza opositora. El gobierno, si está comprometido con principios republicanos, tiene que actuar republicanamente. Bueno, es probable que la veten. Ya las primeras versiones dice que después que salga del Senado... Es una facultad que tiene el presidente, una facultad que le otorga la Constitución. Pero si la veta, estaría vetando 2 leyes en el presente año. Y las 2 leyes tenían como beneficiario a los trabajadores. Vetó la ley llamada antidespido, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, a usted le consta perfectamente, perdón, a vos te consta, desde que se produjo ese veto, hay más suspensiones y más despidos. Y al menos la foto que uno tiene del transcurrir del gobierno no es de las mejores. Enrique, digamos. La verdad habla sin artificio. ¿Hay más suspensiones y más despidos? Y sí. ¿Ha perdido capacidad adquisitiva el salario? Bastante. ¿Se ha deprimido? Bueno, está bien, pero me está preguntando usted a mí, yo le tengo que preguntar a usted. ¿El consumo interno? ¿Se ha resentido la producción? Bueno, pero eso, o sea, a lo que voy. Esto, entonces, usted decía recién, no ya termina el año. Hay que sacarle más plata del bolsillo al que trabaja. El que trabaja necesita plata en el bolsillo para reactivar el consumo interno, que es lo que produce el 80% del Producto Bruto Interno. A ver, Alonso, usted decía recién, ya termina el año. ¿Empezó la campaña con vistas a la legislativa del 2017 de esta manera? En el espacio que yo participo y represento, ni siquiera hemos comenzado a considerar ese tema. Las elecciones se hacen en el segundo semestre del año que viene. Obviamente que nosotros vamos a ser protagonistas y me animaría a decir destacados de ese proceso electoral. Pero este acercamiento con el Frente para la Victoria o con sectores del kirchnerismo, digamos, ¿se puede vislumbrar hacia futuro como algo que podría ser? ¿A qué acercamiento se refiere? Bueno, el acercamiento que tuvieron ahora con el tratamiento de la ley. Eso habría que agregar. Bueno, por eso. Acercamiento con el bloque Frente para la Victoria, acercamiento con el bloque Libres del Sur, acercamiento con el bloque del Partido Socialista, acercamiento con bloques de partidos provinciales, acercamiento con el bloque del Movimiento Evita y acercamiento con el bloque justicialista. No tengamos una mirada cegada. Decía al principio que ustedes el año próximo, ¿no es cierto?, en tiempo y forma nos ocuparemos del proceso electoral y en ese contexto definiremos nuestras políticas de alianza. No descarto yo, para no eludir el sentido de la pregunta, que hagamos acuerdo con sectores del peronismo y con otras identidades partidarias porque nos anima una vocación frentista. La última, ustedes, decía al principio del reportaje, acompañaron casi 100 leyes a lo largo de este año del gobierno nacional, digamos. ¿Cómo cree que después de esto, que es tan emblemático, ha recibido crítica de todos lados, cómo cree que va a ser la relación del masismo o del Frente Renovador con el gobierno? Bueno, primero, una aclaración, no me animaría a llamarle corrección. No hemos recibido críticas de todos lados. La única crítica proviene del gobierno, bueno, ¿cierto? Está bien. Y el gobierno es el gobierno de todos los argentinos, pero políticamente representa a una parcialidad. No podría cuantificar con exactitud las leyes que hemos votado en este momento, pido disculpas, no lo recuerdo, pero sí puedo decir con absoluta certeza que nos hemos manejado con responsabilidad institucional, a vos te consta, que hemos contribuido con la gobernabilidad, que a vos también te consta, hemos pagado un costo por esa actuación responsable desde lo institucional y nuestro compromiso con la gobernabilidad. Le hemos dado los instrumentos que el gobierno necesitaba para gobernar
Pero en este balance, aunque más no sea superficial que estamos haciendo, el gobierno ha demostrado como mínimo impericia. Porque además, lo que tiene que reconocer el gobierno, que la composición de la Cámara es consecuencia de la voluntad popular y lo obliga permanentemente a lograr acuerdos. Es falso que el gobierno ha hecho concesiones. No hizo ninguna. No, el gobierno está obligado a que sus proyectos sean considerados por todas las bancadas y que todas las bancadas den su punto de vista, porque ayer quedó demostrado que el Frente Cambiemos no es la mayoría en la Cámara. Bueno, de hecho, y no tiene eficacia para construir políticas de alianzas dentro de la Cámara. Llama la y atención utiliza prácticas que creíamos habían quedado atrás. Porque también muchos legisladores fueron víctimas de presiones. Porque el gobierno nacional presionaba a los gobernadores. Bueno, eso y era ayer los legisladores nacionales actuaron a la altura de las circunstancias. Bueno, eso es lo que dicen que va a pasar algunos. Bueno, nosotros estamos hablando, cuando vaya al Senado, va a ser mucha la presión que van a tener los senadores por parte de los gobernadores. Vaya uno a saber. Entonces, ¿en qué cambiamos? No, bueno, ellos dicen que ustedes no lo dejaron hablar. Por lo pronto, es lo que decía la diputada. Es lo que decía la diputada, digamos. ¿Puedo un segundo, apelando a la síntesis? También eso es falso. La compañera Graciela Camaño no presentó una moción de orden, de privilegio, presentó una moción de orden. Se sometió a consideración y fue respaldada con el número suficiente. No obstante ser respaldada con el número suficiente, una diputada del Frente Cambiemos habló y planteó una cuestión de privilegio fuera de contexto. Bueno, es lo que y habló desde el odio. Sí, es lo que mostrábamos al Y principio. nadie le impidió el uso de la palabra. Alonso, le agradezco mucho su presencia aquí. Quedaron un montón de temas, pero ya nos quedamos sin tiempo. Gracias porque ameritaba que hable sobre este tema que es de conocimiento público. Vas a saber, porque grabamos unos días antes y el domingo, bueno, entonces sí va a estar todavía, vetada todavía no va a estar porque no pasó por el Senado. ¿Cuándo va al Senado? El Senado, tengo entendido, lo va a tratar la semana próxima. Así que... aspiro que el presidente de la Nación no la vete, porque cometería en verdad un desatino y demostraría su poco apego a los principios republicanos. Vamos a ver, todo se va a dar de aquí hasta fin de año. Gracias por su presencia, buena fiesta, porque ya estamos a instancia del último mes del año y bueno, nada. Gracias, igualmente. Y bueno, esperemos que tenga un buen año. La verdad que viene un año electoral, así que ya sabe cómo es. Nosotros vamos a irnos ahora a la localidad de Hurlingham. Ahí el intendente de ese distrito presentó el presupuesto para el año que viene a instancia de ser votado en el Consejo Deliberante. Le pedía a todos los concejales de todos los partidos y le mostraba para qué iba a votar. Un presupuesto que se fue de 400 millones a casi 900 millones de pesos, pero esto tiene que ver con que el año pasado el propio Zabaleta no tuvo presupuesto propio. Algo que fue común tras el recambio de gobierno en ese distrito. Escuchen un resumen, algo interesante lo que hizo Zabaleta con un hospital privado, creo que es el Sagrado Corazón, que tiene la cápita mayor de jubilados en ese distrito. ¿Saben qué? Lo intervino. Esto es un ejemplo a tomar, porque el Estado tiene que estar presente. Hay muchos hospitales en distintos distritos que tienen esta problemática con los jubilados, que no los atienden bien y parecieran que lo utilizan no solo, lo utilizan como un negocio, ¿no? Pero me llamó la atención esto. Un breve resumen de lo que manifestaba Zabaleta previo a la discusión dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Este presupuesto que enviamos al Consejo Deliberante, que se va a tratar mañana, es de 991 millones de pesos.
Esto se debe a varias cuestiones. Una moratoria que decidimos poner en marcha en marzo, gracias al Consejo Deliberante que nos acompañó, que la estamos sacando en diciembre, la que esperamos recaudar al menos 20, 25 millones de pesos. Al día de la fecha recaudamos más de 40 millones de pesos en esa moratoria, más de 5.000 convenios firmados. Los convenios son aquellos vecinos que deben, o aquellos vecinos que deben derecho de construcción y que firman un convenio para hacer un plan de pagos y para sumarse como partida o como impuesto a pagar todos los meses. Eso nos llevó a ampliar en más de 2.500, casi 3.000 partidas más que pagan todos los meses en Hurlingham. Nuestro distrito tiene más del 65% de cobrabilidad. Más del 65% de los vecinos nos pagan los impuestos. Estamos muy agradecidos, tratamos todos los días que vean que eso que con mucho esfuerzo tributan, pagan, nosotros lo pongamos en la casa en seguridad, como lo venimos haciendo, en obras, como lo venimos haciendo, en políticas de inclusión, como lo venimos haciendo. Así que le agradecemos a los vecinos. Nosotros decidimos no aumentar la tasa cuando asumimos. Decidimos sacar el gobierno a la calle. De 50.000 partidas que tiene el distrito, 15.000 pagaban 41 pesos hasta agosto, menos de lo que vale un paquete de cigarrillos. Otras tantas 15.000 pagaban 150 pesos o 120 pesos. Hicimos una segmentación, no quisimos equivocarnos en que todo el mundo iba a ver, en este caso, pagara por igual. El que menos tiene, menos se le aumentó, el del medio un poquito más, y el que más pueda adquisitivo tiene, le pedimos y le dijimos, hicieron un esfuerzo, y la verdad que le agradecemos lo que están haciendo porque no ha caído la recaudación y a pesar del aumento de la tasa ha seguido en marcha todo esto que tiene que ver con la posibilidad de que los vecinos nos paguen el impuesto. Yo les quiero dar un dato para que lo tengan en la cabeza. La tasa promedio de nuestro distrito es alrededor de 180 pesos, 200 pesos. 180 o 200 pesos tasa promedio. El servicio de recolección y barrido solamente cuesta 200 pesos por frente. Solamente. De igual forma, este intendente, el equipo de gobierno, entiende que en momentos difíciles no tiene que apretar el bolsillo de los vecinos, así que vamos a aguantar hasta cuando podamos en este sentido, para seguir mejorando Hurlingham y para que los vecinos nos sigan pagando la tasa como corresponde. Así que yo lo quería contar porque es importante en esto la colaboración y la participación de más del 65%, casi el 70% de vecinos que todos los meses nos pagan la tasa, los industriales de seguridad y higiene. Así que bueno, muchas gracias, les quería contar los números para que ustedes también lo supieran. El presupuesto de los vecinos de Hurlingham. Cuando ese presupuesto tiene un 25% de los recursos que impactan las políticas de salud, tiene un 20% de los recursos que impactan las políticas sociales, en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con todo lo que tiene que ver con la vivienda, todo lo que tiene que ver con la atención y el abordaje que hay que hacer con cada vecino de Hurlingham. Cuando el 10%, más de 51 millones de pesos impactan en las políticas de seguridad, claramente pensamos que es el presupuesto de los vecinos de Hurlingham. Por eso, como nunca nadie lo hizo y como no sé si se hace, vinimos al Marechal con muchos presidentes de centros jubilados, de entidades intermedias y muchos vecinos a contarles cómo van a ser los gastos, ¿no es cierto?, y dónde vamos a invertir los recursos del presupuesto municipal el año que viene. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, eso era algo de lo que sucedía en Hurlingham, ¿no? Una cosa poco común, en donde el intendente presenta el presupuesto antes de ser votado. No deja de ser un gesto. Insisto, esto que tenía que ver con el hospital, la clínica esta privada Sagrado Corazón, que fue intervenida, me parece válido. Y lo repito y reitero porque es algo
que tiene que ver con la presencia del Estado y en los lugares en donde pareciera a veces que el individuo de a pie está muy desprotegido, ¿no? Yo conozco casos en 3 de febrero en donde hay clínicas que dejan a los pacientes a la deriva, también a muchos jubilados, y bueno, yo no quiero dar nombre, me parece que más de algún edil, inclusive alguna gente del gobierno puede tomar cuenta de esto y que el Estado actúe como Estado, porque no se trata de que no trabaje, se trata de que controle. Nos pasamos de Burlingame a Ituzaingó, un lugar que en este paralelismo que hacía el propio Zabaleta decía que son más o menos iguales, y sí, creo que algo de eso hay en cuanto a los montos de los presupuestos. Todos los distritos ya han terminado de votar su fiscal impositiva en lo que tiene que ver con los consejos deliberantes. La mayoría anda en un porcentaje de un 35%. Todos han logrado, los gobiernos de las distintas intendencias han logrado su objetivo, uno con más o con menor apoyo de las bancadas, y en Ituzaingó se dio una particularidad. ¿Por qué? Porque lo que recién veíamos con el diputado nacional Horacio Alonso quizás se transfiere de otra forma en Ituzaingó. Ahí el gobierno, que lo lleva adelante el propio Descalzo, un peronista del Frente para la Victoria, un intendente, tuvo el apoyo de Cambiemos para algunas cosas dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Para que nos explique un poquito cómo es la dinámica, invitamos a otro hombre del Frente Renovador, porque están de moda la gente del Frente Renovador, en este caso el señor concejal Rocha, que me acompaña. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Contame un poquito, ¿cómo es la situación esta en el ámbito del Consejo Deliberante de Ituzaingó, ¿no? Sí, yo te escuchaba recién atentamente cuando hablabas con respecto a que la mayoría de los intendentes, creo yo que por una cuestión que se han puesto de acuerdo los secretarios de Hacienda, de todas las fuerzas políticas, más o menos han aumentado el 35%, se han puesto de acuerdo casi todos. En realidad, en el distrito de Ituzaingó, nosotros lo que pudimos lograr, a los vecinos que nos están escuchando de Ituzaingó, a diferencia de otros distritos, como el caso de 3 de febrero, por ejemplo, y algunos otros que aumentaron van a aumentar sus tasas a partir del 1 de enero un 35%. Nosotros, fruto de dialogar con todo el resto de las fuerzas políticas, hemos logrado desdoblar ese aumento, el 25% en enero y el 10% a partir de mayo, y una cláusula que estaba en el presupuesto del municipio de Ituzaingó que decía que si el contrato de recolección aumentaba una cantidad, estaba autorizado a aumentar también las tasas. Ese artículo no está. Y la verdad que los otros días en la Asamblea de Mayores Contribuyentes la elección terminó 35 votos a favor y 3 apenas en contra. Esto es producto del trabajo, y entiendo yo que Cambiemos tuvo una postura política al principio cuando se votó la preparatoria, y después decidió acompañar afirmativamente a este aumento. La dinámica se va dando en tanto y en cuanto hay cuestiones políticas que van y vienen. Hay si se quiere un cambio de figurita también, porque veces, convengamos que uno nota que la dinámica en la provincia es distinta quizás a lo que veíamos hace un rato con el diputado nacional, porque la presencia del gobierno de la provincia encarado por María Eugenia Vidal aparentemente tiene un acercamiento con los distintos intendentes, y pareciera en principio que no tiene esto que ver con los colores, sino que más que nada con una presencia que debe tener el gobierno de la provincia. Entiendo yo que el camino del diálogo y el acercamiento entre las distintas fuerzas es lo que debe ser. Lo que pasa es que veníamos acostumbrados probablemente a que en los últimos años era todo un llevar por delante o el vamos por todos y no había demasiado diálogo. Creo yo que la obligación de tener que consensuar políticas ha hecho que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tome esta dinámica, y los distintos municipios también. Nosotros en el distrito de Ituzaingó venimos trabajando hace rato, del 2013 en el caso mío, y siempre decimos lo mismo: todas aquellas cosas
que sean beneficiosas para el vecino, tratar de mejorar aquellas cosas que podemos, las vamos a votar, y aquellas cosas que vemos que no funcionan o que no nos gusta o que no tienen que ver con la realidad del vecino, nosotros tratamos de cambiarla, y si no podemos cambiarla, no la votamos. Digo, el estar en contra, por estar en contra, la verdad que al único que termina perjudicando es al vecino. ¿Vos ves desde Ituzaingó, al menos ese distrito de donde sos, que hay y también siendo un militante del Frente Renovador, vos ves que hay una diferencia en el trato de lo que tiene que ver de la provincia con las intendencias, de lo que tiene que ver con la nación en punto? Yo creo que son necesidades distintas. Yo creo que el gobierno nacional tiene la facultad de poder endeudarse o emitir, y el gobierno de la provincia tiene que consensuar, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, y es la negociación política bien entendida es la que lleva adelante la gobernadora con el resto de las fuerzas políticas que componen las cámaras. Y la verdad que me parece que si seguimos en ese camino vamos a lograr muchas más cosas para los vecinos de la provincia de Buenos Aires y también para los vecinos de nuestros municipios. Me parece que es el camino que tenemos que elegir, aunque sea más ríspido, aunque sea más largo, aunque sea más sinuoso. Me parece yo que es el camino que tiene que adoptar el gobierno de la provincia, los municipios y los consejos deliberantes para sacar las mejores cosas para los habitantes de la provincia. Ustedes, aún siendo opositores al gobierno municipal y también opositores al gobierno provincial, no son tan críticos como quizás inclusive algunos hombres de Ituzaingó hacia su propio gobierno. Digo, sí, para hablar de Marasco, qué sé yo, algunas personas nosotros adoptamos hace un tiempo largo una definición que creo que yo que la transmití también en alguna otra oportunidad. Nosotros no tratamos de no ser oposición, sino tratamos de ser alternativa. Nosotros queremos gobernar el distrito lo queríamos gobernar en el 2015 y lo queremos gobernar en el 2019, y entendemos que las políticas de Estado se construyen en base al consenso. Porque algunos creen que tirando piedras, y no están tirando piedras, lo que están tirando son boomerang, porque en realidad todas esas cosas que tiran después vuelven. Lo que hay que entender y lo que tenemos que tratar de entender todo es que hay que tratar de poner políticas de Estado en funcionamiento. Después el pueblo es el que define si la llevó bien o la llevó mal, y todos competimos después por el cariño de la gente. Pero me parece que hay que hacerlo desde herramientas que tengan que ver con proponer y no con tanto criticar sin ninguna propuesta. Y para adentro, Rocha, ¿cómo es la situación? Porque también hay rispideces para adentro del Frente Renovador, digamos. O sea, porque, digo, para graficar algunas cuestiones que tienen que ver y para que aclararle a la gente, digo, vos decías recién, nosotros queríamos ser gobierno en la elección anterior, y eso le ha pasado a muchas personas del Frente Renovador, de otros distritos también, digamos, que también querían gobernar, pero pareciera que la propia idiosincrasia de la interna del Frente Renovador impidió que eso sucediese o en Ituzaingó o en otros distritos, digamos. En el caso nuestro, y lo personalizo, a mí me tocó jugar una interna, la perdí, y al otro día me puse a disposición del compañero Acuña, quien fue el que encabezó la elección en Ituzaingó. ¿Cuántas listas hubo ahí? Dos. Nosotros sacamos casi el 40% y nos pusimos atrás del candidato. Creo yo que lo que ha tenido que ver también son algunas inexperiencias por ahí políticas personales que han puesto esa lucha interna. Terminó por no poder cerrar esto que vos decías, todos juntos encolumnarnos de aquel viejo apotegma del peronismo que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Yo en mi caso yo noto que la primaria fue perjudicial en algunos casos, digamos. Para el Frente Renovador en muchos casos, digamos. Es probable que ese esquema, como toda elección es distinta, yo creo que no creo que ese esquema se vuelva a repetir. No, me parece que más en el ámbito de una legislativa, creo yo que tenemos que tender a la unidad en todos los distritos. Sé que en muchos lugares es difícil, pero bueno, hay que trabajar en función de eso para ofrecerle a la ciudadanía una lista en cada distrito que sea competitiva y que pueda representar los genuinos intereses de los vecinos. La última, ¿cómo ves a Ituzaingó, digamos, con un mismo intendente,
pero que a la vez, digamos, tiene distinta situación, ¿no? Porque antes pertenecía a un gobierno nacional y provincial oficial y ahora todo lo contrario. Yo creo que tiene que amoldarse a una nueva modalidad de gobierno, que significa no tener ni gobierno nacional ni gobierno provincial para poder sostenerse, digamos, tiene que gestionarse con sus propios recursos y algunos escasos recursos que vienen de nación y de provincia. Vamos a tener un presupuesto basado seguramente en una mayor realidad al que teníamos años anteriores, cuando venían las promesas de obras nacionales y se incluían en los presupuestos y después llegaba el 20 o el 30 o el 40% y nada más. Nosotros hemos optado por tratar de trabajar en conjunto para tener un presupuesto acorde a los ingresos que tiene genuinamente el municipio de Ituzaingó. Así que la verdad que me parece que se viene un año complicado desde lo económico. ¿Hay obra pública prometida para Ituzaingó, digamos, por parte de...? Están estos famosos de los empréstitos de la provincia que le tocan un pedazo en obras y lo que estarían por firmar, si no lo firmaron con AISA por el tema de agua, corrientes y cloaca, creo yo que es lo que está proyectado. Claro, pero eso es un déficit terrible que tiene Ituzaingó. El agua y las cloacas, digamos, es algo es una promesa que durante muchísimos años no se pudo llevar a cabo, salvo en el último periodo que hubo cloacas, pero agua corriente hace bastante rato que no se hace en Ituzaingó y es un déficit muy grande que tiene conjuntamente con el tema de las calles. Digo, el arreglo de las calles en Ituzaingó, la verdad que en el último tiempo no habían hecho absolutamente nada, y ahora recién están con esta obra de provincia que está viniendo a cuentagotas, tratando de realizar este bacheo. Pero bueno, me parece que viene un año complicado desde lo económico para todos los municipios y entiendo yo que van a tener que agudizar el ingenio para poder gobernar como corresponde. Y si no lo hacen, nosotros el Consejo Deliberante es marcarle los errores y el rumbo al gobierno municipal, pensando siempre en, como te dije de un principio, en el bienestar del vecino. Siempre desestabilizando el Frente Renovado. No, en realidad, claro, sí, hay muchos que no. En realidad, nosotros lo que hacemos es poner en claro los objetivos que tenemos como fuerza política, pero siempre la mirada puesta en el bienestar del vecino. Rocha, muchas gracias y bueno, felices fiestas. Corresponde por estos tiempos ya que estamos en el último mes del año. Para vos, tu equipo y para toda la audiencia, un gran abrazo. Gracias por la presencia aquí. Nosotros en un instante ya entramos en la última parte de este programa. Viene Gabriela con algunas cositas que no son tan de la política, o sí, no sé, después le dice ella. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los recibos de 18 a 20 horas. O sea, ahora. Sácala vos también. Dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800 444 1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Bueno, como dijimos al principio del programa, este programa, valga la redundancia, fue grabado a mitad de la semana anterior, o sea que, y recién saliendo el domingo, vaya uno a saber las cosas que suceden, ¿vio? Y lo grabamos en ese momento sencillamente por cuestiones de conocimiento público. El feriado largo hizo que nosotros produjéramos este programa medio a las apuradas. Pero bueno, acá andamos. Como le decía antes de ir al corte, me acompaña en este bloque Gabriela Rojas Pérez, que viene con algo de las cantidades de cosas que hace de manera habitual y a veces por razones de tiempo quedan al margen. Hola Gaby, gracias por venir.
Vení siempre, ¿no? Pero, viste, se dicen estas cosas, Hoy te puso contento verme. Por supuesto, por supuesto. La verdad que estoy medio perdido con el tiempo, pero grabamos 2 programas casi seguidos. Nos están criticando ya, dice que somos muy Frente Renovador. Hay que decir que había otros invitados que no vinieron también, pero bueno, calculo que van a venir la semana que viene. ¿Cómo andas? Muy buenas noches, señor Correa, muy buenas noches a todos, por supuesto. Si se trata de habladurías, señor Correa, usted sabe que a veces somos muy progresistas, a veces somos... la semana pasada habíamos sido progresistas, así que bueno... Según cómo venga el vaya tiempo. a saber cómo seremos la semana que viene, ¿eh? Sí. Bueno, esperando este fin de semana largo, que bueno, es uno de los últimos feriados puentes, en realidad, que vamos a tener. Sabemos que el calendario del año que viene no los incluye. No los incluye, tal cual. Los incluye, así que no nos vamos a quejar por grabar antes. Pero bueno, así que vamos a lo que nos trae a este momento. A lo que usted lo sorprendía. Se vienen las fiestas, viene la época de regalos, y esto genera muchas posibilidades, entre ellos comprarles a cooperativas, a artesanos. Me parece que es una muy buena idea porque sobre todo hace esto de que el regalo sea lo que significa. Algo muy personal, algo pensado en el otro. En esta oportunidad pasamos una tarde pero muy agradable con la gente de la cooperativa La Esperanza, que funciona en el barrio La Rana del distrito de San Martín. Mucho pudor, mucho respeto fue lo que vivimos allí. La cooperativa está formada por, en su mayoría, ¿no?, por familiares. Está bueno que resaltes esto, ¿no? Porque cuando uno dice estuvimos en La Rana y todo lo demás, o sea, ya piensa que eso que vos mencionabas no hay, y sin embargo es lo que prevaleció, ¿no? Estuvimos en La Ranatón, usted recuerda, hace un tiempo. Hay mucha gente queriendo hacer cosas. En este caso, viven en el barrio y además tienen a sus familiares que han sido asesinados por la policía, por el Estado, o han sido asesinados dentro de los penales, o su familia está presa en procesos de judicialización eternos, donde la mayoría de los casos no tienen una condena ni una sentencia definitiva. Tienen que sostenerlos económicamente porque el Estado allí no se hace cargo de la comida, o si se hace cargo lo hace en forma deficiente. Esto decimos que... y ellos deciden hacerse cargo de su familia, por lo cual no solamente tienen que trabajar para mantener sus propios hogares, sino para mantener este otro hogar paralelo, más con todo el dolor y las injusticias que acarrea estas situaciones de ir constantemente a la cárcel. Al principio se organizaron para vender almohadones, una organización de mujeres. Después, con el tiempo, crearon la cooperativa, trabajan en la cooperativa y crearon una línea de ropa infantil. Muchito se llama. Muchito, porque uno de los chicos asesinados solía utilizar la palabra muchito. Las remeras son realmente hermosas, están hechas de muy buena calidad. Hay muchas esperanzas en ese proyecto. Ahí vemos un poco las imágenes. Porque ¿no? es la mirada sobre ellos, es la mirada sobre el otro, es la mirada sobre el cuidado que merece el otro, aunque esté preso, ¿sí? Y esto yo nunca me voy a olvidar una vez que leí un artículo habla muchísimo de una sociedad, cómo sostiene a sus presos, ¿sí? Porque la pena de muerte en la República Argentina no existe y realmente están hacinados. Y estos familiares, además de protestar y además de reclamar, se organizan. Y creo que eso es una prueba de buena fe, de confianza. Me parece que acá hay que resaltar el laburo que hace esta gente, digamos, en función de, digamos, esto con una remera, la significación, y también me parece que es hasta, inclusive más allá del trabajo, es hasta terapéutico para ellos mismos, ¿no es cierto? Se juntan a hablar sobre los procesos judiciales, sobre los enormes caminos en los que tienen que recorrer. Recordemos que estamos hablando de gente con recursos bajos o mínimos, ¿sí? Sí, y que con casi nada de recursos. Y que sin embargo decide organizarse, decide juntarse. Y para mí esto es, creo que lo que nos va a salvar como humanidad y lo que nos puede marcar la diferencia. Creo que estos grupos son los que marcan la diferencia. Bueno, Gaby, la verdad que, bueno, presentalo y vamos a verlo. Veamos entonces a los miembros de la cooperativa La Esperanza. Muchas gracias por la hermosa tarde que pasamos con ustedes, Muchito. Y en la nota van a tener los lugares donde, si quieren adquirir las remeras, pueden hacerlo. Nos encontramos con los miembros de la cooperativa Esperanza, que tienen un montón de ropa, un montón de sueños. ¿Cómo surge la cooperativa Esperanza? ¿Cómo es la historia?
de la cooperativa. ¿Hace cuánto que está funcionando? 8 años. 8 años que están. ¿Por qué remeras? ¿Por qué estos dibujos? Y es por nuestros hijos. Por los hijos de todos en general, ¿cierto? Bien, ¿y ustedes por qué empezaron a realizar la venta de remeras? Me habían contado anteriormente que en una primera instancia hacían almohadones. Sí, la verdad que yo hace 9 meses que estoy acá. Sí. Sí, cada remera representa a todos los chicos que hemos perdido. Yo tengo un hermano, acá, bueno, muchas han perdido familiares víctimas de gatillo fácil. Y bueno, esto es, cada diseño representa gráficamente, sí, a los momentos que pasamos cada familia, ¿no es cierto? A través de la remera representamos esto. Recién conversábamos que los grandes quieren las remeras, pero son para chicos. ¿Por qué lanzaron una línea de ropa para chicos? La verdad que Muchito nace a través del dolor. Sí. Nosotros, bueno, los que bien sí perdimos a un familiar, esto es por representación de ellos, o sea, es como un Muchito viene a ser como un chico, es parte de todos ellos, por eso es Muchito, poquito de todos. Porque desgraciadamente es la juventud que se pierde. Por ese motivo es la representación de las remeras, porque son chicos, muy jóvenes pierden la vida con un gatillo fácil en cuanto a la institución, ¿no? Y cuando deciden organizarse como cooperativa y empezar a producir las remeras, ¿cuál es la respuesta del público? ¿Compran o no compran? La verdad que sí. Sí, porque le contamos la historia, cómo se armó la cooperativa, por qué estamos haciendo esto, y la verdad que se interesa mucho y le gusta ver cómo crecemos, cómo nos organizamos para seguir avanzando hoy en día, que como venimos como país, tener algún ingreso, un pequeño ingreso, nos puede ayudar también. Y discúlpeme, sí, esta cooperativa es un lugar también donde se puede ayudar mucho y a su vez uno se siente por lo menos con una buena contención, que hoy en día la gente que tendría que preocuparse no se preocupa. Entonces acá encontramos contención, tenemos muchas charlas y sacamos buenos diálogos para pensar en el futuro de nuestros niños. Entonces Muchito es una cooperativa, están vendiendo ropa para niños. Si la gente quiere adquirir los productos y colaborar con ustedes, ¿cómo lo hace? A través de la web. Sí, a través de Facebook tenemos una página donde sale Muchito y nosotros compartimos. Y bueno, ahora dentro de poco vamos a salir a hacer ferias, a mostrarles un poco. Porque de hecho con la producción, venimos con la producción, queremos terminar con la producción y después salir a llevar los productos. A llevarlas. Les agradezco mucho. Muchas gracias.